Estática. El sistema mostrado está en equilibrio. Si la tabla de 10 kilogramos está a punto de resbalar, calcule el coeficiente de rozamiento estático entre la tabla y el piso. Considere G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, el sistema está en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos deben ser igual a cero. Tenemos dos cuerpos puntuales, la masa de la esfera y la masa del bloque. La esfera está unida a una cuerda que pasa por una polea sin fricción y en el otro extremo está sujeta a la tabla, formando un ángulo de 53 grados respecto de la horizontal. Empezamos a señalar entonces las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos. Sobre la esfera actúa su propio peso, que es igual a m por g, es decir, que es igual a 5 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a 50 newton. Señalamos con un vector con origen en su centro de gravedad y con dirección vertical y hacia abajo. También señalamos la fuerza de tensión que ejerce la cuerda sobre la esfera. Esta tendrá una magnitud igual a m por g, es decir, que tendrá una magnitud de 50 newton, ya que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, estas fuerzas, estas magnitudes, están igualadas. Convenientemente, introducimos un sistema de coordenadas x e y con el origen coincidente con el punto en donde la cuerda está sujeta a la tabla. Entonces la cuerda forma un ángulo de 53 grados respecto del eje X. Señalamos la fuerza de tensión que ejerce la cuerda sobre la tabla. Conocemos su valor porque es la misma cuerda que está sujeta a la esfera y tiene una magnitud de 50 newtons. Entonces, si proyectamos esta fuerza de tensión perpendicularmente sobre el eje X, obtendremos una componente de T en la dirección del eje X. Llamaremos a este T sub X. La magnitud de T sub X, por ser el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, será igual a la magnitud de la hipotenusa por el coseno de 53. La magnitud de la hipotenusa es de 50 newton. Por eso T sub X será igual a 50 newton por el coseno de 53, y esto es igual a 30 newtons. Entonces, la componente T sub X está en la dirección en la que la tabla tiende a deslizarse. Ahora señalamos la fuerza peso de la tabla con el vector y verticalmente y hacia abajo y su origen en el centro de gravedad de la tabla. La magnitud del peso será m por g, es decir, 10 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a 100 newton. En la misma dirección, con el mismo módulo y de sentido contrario, señalamos la fuerza normal que ejerce la superficie contra la tabla. Esta será igual a m por g y es igual a 100 newtons. Ahora señalamos la fuerza de rozamiento que se ejercen entre la superficie inferior de la tabla y la superficie superior del piso. Esta fuerza de rozamiento tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario que la componente T sub X, por lo tanto su valor también será de 30 newtons. La fórmula para calcular la fuerza de rozamiento es igual al producto entre el coeficiente estático por la normal del piso contra la tabla en este caso. De esta fórmula despejo el coeficiente estático pasando la normal que está multiplicando al otro miembro dividiendo. Entonces me queda que el coeficiente estático es igual a la fuerza de rozamiento sobre la normal. La fuerza de rozamiento dijimos que tiene el mismo módulo que T sub X, por lo tanto tendrá un valor de 30 newtons. Y la normal es igual a 100 newton. Al hacer esta división nos queda que el coeficiente estático es de 0,3. Recordemos que el coeficiente de rozamiento es un número adimensional.